Vamos a revisar el problema 10.5 del libro de termodinámica de Sengel, séptima edición, que tiene que ver con los ciclos de vapor de Carnot. Nos dice lo siguiente: considere un ciclo de Carnot de flujo estacionario con agua como fluido de trabajo. Las temperaturas máxima y mínima en el ciclo son 350 y 60 grados centígrados. La calidad del agua es 0.891 al principio del proceso de rechazo de calor, esto es a la entrada del condensador, y 0.1 al final. Muestre el ciclo en un diagrama, temperatura, entropía, y determina la eficiencia térmica, la presión de entrada de la turbina y la salida neta de trabajo. ¿Ok? La eficiencia térmica, esa es algo que ya vimos en un problema anterior. Y lo interesante de este problema es determinar la presión de entrada a la turbina. ¿Ok? Y bueno, hay una variante aquí para calcular lo que es la salida neta de trabajo. Ok, si recordamos el ciclo de Carnot, pues estas son algunas de las ecuaciones y fórmulas que vamos a estar utilizando. Ok, el diagrama de este proceso queda como sigue. Nos dice que la temperatura máxima del ciclo es de 350 grados centígrados y la temperatura inferior del ciclo es de 60 grados centígrados. Nos dan una calidad de vapor para la entrada del condensador y una calidad de vapor para la salida del condensador. ¿Ok? Nos queda de esta manera. Si vemos, tenemos tres puntos dentro de la campana de saturación. ¿Ok? Que son punto 1, punto 3 y el punto 4. Y el punto 2 pues está en la región de calor sobrecalentado. Para el cálculo de la eficiencia solo hay que aplicar la fórmula para lo que es la eficiencia del ciclo de Carnot, que es 1 menos la temperatura inferior dividida por la temperatura inferior. Solo hay que pasar este valor de temperatura que nos dan de la temperatura inferior a grados Kelvin sumando 273 y lo mismo para la temperatura superior, y pues no hay mayor complicación para el cálculo de la eficiencia. ¿Ok? En el siguiente punto nos piden determinar la presión de entrada a la turbina. ¿Ok? Pues lo único que tenemos son temperaturas y la calidad de vapor en el punto 3 y en el punto 4. En el punto 3, que es al principio del proceso de rechazo de calor, a la entrada del condensador, la calidad del vapor es de 0.891. ¿Ok? Y para el punto 4, la calidad del vapor es de 0.1. ¿Ok? Entonces, para lo que nos va a servir esta información es, si bien recordamos, con esta calidad del vapor podemos calcular lo que es la entropía, como podemos ver en esta ecuación, y de acuerdo al diagrama, tenemos que la entropía en el punto 2 es la misma que la entropía en el punto 3, ¿ok? Entonces, si obtenemos la entropía en el punto 3, donde tenemos calidad de vapor de 0.891, podemos conocer la entropía en el punto 2. Entonces, lo que hacemos es, vamos a buscar el valor de entropía a 60 grados centígrados en las tablas del líquido saturado. Ok, nos vamos, tenemos que a 60 grados centígrados, tenemos aquí, el valor de la entropía es de 0.8313, ok, que es este valor que tenemos aquí. La calidad del vapor es la que nos dio el problema, de 0.891, y la diferencia de entropía a estas condiciones de 60 grados centígrados, pues también la tomamos de esta tabla, ¿no? Que es de 7.0769. Hacemos el cálculo y obtenemos que la entropía en el punto 3 es de 7.1368 kilojoules
kilogramo Kelvin, y debido a que es la misma en el punto 2, pues ya tenemos la entropía del punto 2. ¿Ok? Entonces lo que hacemos para determinar la presión de entrada a la turbina, que es en el punto 2, estamos ahora en la región de vapor sobrecalentado, pues solo tenemos que irnos a la tabla de vapor sobrecalentado, ¿ok? Y esta tabla es esta. Tabla de vapor sobrecalentado, y la información que tenemos es únicamente temperatura de 350 grados centígrados, y esa la podemos encontrar aquí, ¿ok? Y un valor de entropía de 7.1368. ¿Ok? Entonces aquí empezamos buscando. Tenemos valores de entropía. Pues no, ninguno se aproxima a 7. Esta se empiezan a aproximar 7.3, pero estamos buscando 7.13, ¿ok? Entonces aquí 7.17 podría ser por acá. Ok, ya encontramos un valor que se aproxima, pero pues la temperatura no es a la temperatura que queremos, ¿ok? Seguimos buscando, aquí encontramos temperatura de 350, pero el valor de la entropía es 7.4, no nos sirve. Seguimos buscando, en la siguiente tabla tenemos a 350, valor de entropía que es de 7.1379, ¿ok? Y este coincide con los 350 grados centígrados. Tenemos un valor de entropía de 7.1379. Buscamos 7.1368. Bueno, entonces podemos decir que la presión de entrada a la turbina pues es de aproximadamente 1.4 megapascales, que es el valor que tenemos aquí, ¿no? Y ya vimos de dónde lo obtuvimos. Lo siguiente que nos pide el problema es determinar la salida neta de trabajo. Para el cálculo de la salida neta de trabajo podemos bien ocupar esta fórmula para el trabajo neto, que es la eficiencia por el calor de entrada. La eficiencia ya la calculamos, entonces nada más habría que determinar el calor de entrada. El calor de entrada lo podemos obtener por la diferencia de entalpías en el punto 2 y en el punto 1. Entonces aquí, si ya tenemos, si ya encontramos que la entrada de la turbina está a 1.4 megapascales y ya tenemos un valor de entropía que obtuvimos para el punto 3, que es el mismo en el punto 2, pues entonces de esta tabla podríamos sacar que el valor de entalpía es 3150, y ya tendríamos entalpía 2. Y para entalpía 1, pues lo que tendríamos que hacer es, con este valor de calidad de vapor que es al final, que es en el punto 4, pues calcular primeramente la entropía, posteriormente con esta entropía irnos al punto 1, ¿sí? Irnos otra vez al punto 1, y después en el punto 1 habría que calcular primero la calidad del vapor en este punto, ¿sí? Habría que calcular aquí X1, y una vez que tuviéramos X1 podríamos calcular entalpía 1, ¿sí? Con una ecuación parecida a esta, pero en lugar de entropía sería con entalpías, ¿ok? Pero tenemos otra opción para hacerlo. Si recordamos el trabajo neto, pues es también lo que es el área que se ocupa dentro de este ciclo, ¿no? Y bueno, esto nos queda que es un cuadrado, y el área de un cuadrado sería lado por lado, ¿ok? Entonces de aquí ya conocemos la entropía en el punto 3. Tenemos esta temperatura y esta temperatura que podemos utilizar para este lado. Entonces aquí podemos utilizar lo que son las diferencias
de entropías, ¿ok? Entonces, aquí vamos a usar lo que son delta de temperaturas, ¿ok? De un lado, y vamos a utilizar delta de entropías del otro lado. De la delta de temperaturas, pues no hay ningún problema. Al ser una diferencia de temperaturas, no podemos utilizar en grados centígrados o en grados Kelvin. La diferencia pues nos va a dar el mismo valor numérico, ¿no? Independientemente de si es en grados centígrados o es en grados Kelvin. Para la entropía, pues ya obtuvimos la entropía en el punto 3 en el cálculo anterior. Entonces solo nos quedaría calcular la entropía en el punto 4. Para calcular la entropía en el punto 4, ¿sí? Utilizamos esta fórmula y este valor coincide, pues ya lo tomamos a 60 grados centígrados, que fue el mismo para el punto 3, que es de punto 8313, la calidad del vapor, que es de punto 1, y la diferencia también la obtuvimos para el ejercicio anterior, la diferencia de entropías, que es este valor. Haciendo la operación, nos queda que la entropía en el punto 4 es de 1.5390 kilojoules sobre kilogramo. ¿Ok? Pues entonces si vamos a aplicar nuestra fórmula para el cálculo del área de este cuadrado de lado por lado, entonces tenemos que la temperatura superior serían 350, aquí los tenemos, la temperatura inferior son 60, aquí están, y las entropías, la entropía en el punto 3, ¿sí? Aquí está, y la entropía en el punto 4. Haciendo la operación, obtenemos finalmente lo que es el trabajo neto, que es lo que estábamos buscando.